Entonces vamos a borrar lo que no me sirve y regreso a la fórmula que planteé al comienzo. A ver, alguien pregunta si el vector unitario siempre se va a determinar de esta manera. O sea, para este caso sí. En este caso particular se determina de esta manera porque no me están dando ningún vector, solo me dan dos puntos. Y como sabemos, en base a dos puntos puedo obtener un vector. Pero yo trabajo con el vector unitario. Entonces, mi objetivo entonces sería utilizar estos dos puntos para obtener un vector. Supongamos que el vector B se encuentra de la siguiente manera. Este de aquí es mi vector B, ¿sí? Que también llamé vector PQ. Este de aquí es el vector B o vector PQ. Pero este vector sucede que no es unitario. ¿Por qué digo que no es unitario? Porque no tiene la longitud de la unidad. Recuerden muy bien que un vector unitario es aquel que se caracteriza porque simplemente tiene como resultado que su norma es igual a 1. Si ustedes sacan la norma de este vector, les quedaría que el resultado es 1.25, o sea, 5 cuartos, que es lo que acabamos de determinar. Entonces mi objetivo es trabajar con el unitario, y yo procedo a sacar el unitario con la fórmula que conozco, ¿no? Que consiste en dividir al vector para su módulo, en este caso el vector b. Y el unitario se va a caracterizar por lo siguiente, va a ser un vector que va a tener la misma dirección que el vector b, pero la principal diferencia es que esta dirección va a ser igual a 1. ¿Sí? Ya descubrimos que la norma del vector b es igual a 1.25. Y siempre la norma del unitario, ¿sí? Siempre la norma del vector unitario va a ser igual a la unidad. Y en la fórmula que establecimos, la derivada direccional trabaja con el vector unitario, no con cualquier otro vector, solo con el unitario de, en este caso, el vector b. Y de ahí hay varias maneras de pedirte que me encuentres, o sea, la solución al problema. Esta es la alternativa a seguir para este caso, cuando me dan dos puntos, P y Q. Si recuerdas muy bien, uno de los problemas que hicimos, a ver si se encuentra acá, uno de los problemas que hicimos, te daban un vector. En este caso me pedían hallar la derivada direccional y me daban el vector b, 3i menos 4j. Este vector no es unitario. ¿Y qué tuve que hacer yo para resolver el problema? Encontrar el unitario de este vector. Entonces, lo ideal sería que te den directamente el unitario. ¿Cómo yo sé que no es el unitario? Bueno, en primer lugar, por experiencia, yo sabría muy bien que si a este vector b le saco el módulo, su módulo no va a ser igual a 1. ¿Cuánto me quedaría el módulo de esta cantidad? 5, ¿no? Entonces, una manera de comprobar que es el unitario es simplemente sacando la norma del vector. Si la norma del vector no es igual a 1, simplemente no es unitario y debo de calcular. Eso con referencia a la persona que me preguntó si este de aquí es siempre la manera de hallar el vector unitario. Entonces, bueno, voy a borrar lo que escribí y me quedaré nada más con el vector unitario y la fórmula general de la derivada direccional. Ahora, ya tenemos el vector unitario y yo tengo que utilizarlo en esta fórmula. Aquí tengo que reemplazarlo, ¿sí? Entonces puedo directamente reemplazarlo y me quedaría que el gradiente de la función es igual a ¿cuánto? En primer lugar, ¿qué debo de hacer? Debo de proceder a calcular, ¿qué cosa? Las derivadas parciales. O sea, ¿quién es el gradiente? Recordemos muy bien que el gradiente se define de la siguiente manera. Derivada parcial de la función con respecto a x, multiplicado por el vector unitario y, más derivada parcial de la función con respecto a y, multiplicado por el vector unitario j. Entonces tenemos que calcular derivadas parciales, al igual que en el caso anterior. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a x me quedaría igual a lo siguiente. Me quedaría
3x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Entonces, ya saben cómo es el procedimiento. Me quedaría como respuesta lo siguiente. Para el primer término, ¿cómo me quedaría? Me quedaría simplemente 3 por 2x. Y el segundo término me quedaría simplemente 0. ¿Sí? ¿Por qué me queda 0? Porque estoy derivando con respecto a x y yo considero cualquier otra variable como constante. Entonces, 2y al cuadrado es simplemente 0. Para mí es una constante. Entonces, el resultado de la derivada parcial con respecto a x es 6x. Luego hacemos lo mismo con la derivada parcial respecto a y. El procedimiento es exactamente, o sea, es muy similar, solo cambia la variable x, la variable x, colocamos ahora la variable y. De ahí es exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora ocurre que como la derivada parcial es con respecto a y, el primer término es 0. La derivada de 3x al cuadrado es 0. Y la derivada de 2y al cuadrado va a ser simplemente 2 por 2y. Quedándome como respuesta menos 4y. Entonces eso quiere decir que mi gradiente, vamos a escribirlo acá abajo, mi gradiente quedaría definido de la siguiente manera. Sería igual a 6xy menos 4y. Ahora, ¿qué más debo de hacer yo para encontrar lo que me piden? Solamente reemplazar en esta fórmula. ¿Sí? Reemplazo en esta fórmula, llevo a cabo el producto y voy a obtener la respuesta. Entonces, voy a borrar la parte de abajo, las derivadas parciales, voy a proceder a borrar. Y procedo a calcular la derivada direccional. Entonces, ahora lo que hago es reemplazar y me quedaría el producto punto de 6xy menos 4y con 3 quintos y más 4 quintos j. Entonces, desarrollando el producto punto me quedaría simplemente 6x por 3 quintos más, aquí sería menos 4 por 4 quintos. Observen muy bien que en el producto punto, ya en el resultado, cuando comienzo con la simplificación, no se coloca a los vectores unitarios. Eso tenganlo presente, porque en algunos, que me parece que durante las evaluaciones les tocaba calcular el producto punto, y me colocaban que la respuesta consistía de los vectores unitarios. Y esto no es así, porque los vectores unitarios estarían indicando que mi respuesta de producto punto es un vector, y en un producto punto la respuesta es una cantidad escalar, es un número cualquiera, y un número cualquiera no se identifica con vectores unitarios. Entonces, si ustedes cometen ese error, vamos a colocarme aquí vector unitario y acá vector unitario j, o sea, por un lado tienen cero. Sí, porque a estas alturas ya tiene que estar claro que un vector, que un producto punto no consiste en su resultado de vectores unitarios. No es un vector, es una cantidad escalar. Que no puedan identificar eso, simplemente deben entender que no están estudiando y no les interesa la clase. Entonces, prosigo con la simplificación. Entonces, vamos viendo si es que se puede simplificar algo. El primer término, 6x por 3 quintos, lo podría escribir como 18 quintos por x. Y el segundo término lo podría escribir como, aquí me faltó la y, ¿no? Entonces, sería menos 4y. Vamos a colocar aquí. Aquí sería menos 4y. Entonces me quedaría
18 quintos por X menos 16 quintos por Y. Entonces, esto de aquí sería la derivada direccional en la dirección del vector unitario U de la función f de x, y. Ahora, esta fórmula como tal me ayuda a encontrar cuánto es la derivada direccional de mi función en la dirección del vector unitario U para cualquier punto del dominio de la función. ¿Sí? Para cualquier punto. Entonces, continuando acá arriba, ahora lo que yo voy a hacer es evaluar el punto que me piden, que es menos 3 cuartos, coma 0. Entonces, voy a proceder a evaluar en el punto menos 3 cuartos, coma 0. ¿Y qué me quedaría aquí? Me quedaría simplemente 18 quintos por X, o sea, menos 3 cuartos, menos 16 quintos por Y, que es 0. Y procedemos con la simplificación. ¿Qué se podría simplificar aquí? Aquí se podría sacar la mitad, 2, acá la mitad, 9. Nada más creo que se podría hacer, y aquí me quedaría como resultado 9 por menos 3, menos 27, y 5 por 2, 10. Entonces yo podría decir que la derivada direccional es igual a menos 2,7 unidades. Este de aquí sería la respuesta. ¿Está ahí alguna inquietud? Entonces voy a continuar con la clase. Bueno, y también antes de continuar, observemos muy bien aquí la figura de la derecha. Esta figura que vemos de color morado sería la función, 3x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Esta es la función como tal. Aquí vemos lo siguiente, el punto P. El punto P, que tiene coordenadas menos 3 cuartos, coma 0. Este punto se grafica en el plano XY, que es donde estaría el dominio de la función. Este punto, junto con el punto Q, me ayuda a establecer el vector B, ¿sí? El vector B, que a su vez me permite encontrar el vector unitario. Yo podría inclusive intentar escribir aquí el vector unitario. El vector unitario sería este vector de color rojo que estoy colocando aquí, cuya magnitud va a ser igual a 1. Entonces, junto con las derivadas parciales, o sea, junto con el gradiente, obtengo la fórmula general de la derivada direccional, y lo que procedo a hacer es evaluar esta misma coordenada en esa derivada direccional. ¿Y qué es lo que yo estoy encontrando al hacer eso? La pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta quedó igual a menos 2,7 unidades. Como se dan cuenta, es una recta declinada, así que el valor negativo es correcto. ¿De dónde aparece esta recta? Esta recta aparece de evaluar en la función menos 3 cuartos, coma 0. En esencia, este punto que se encuentra aquí, este punto que vemos aquí, que es donde pasa la recta o la media recta tangente, va a tener coordenadas menos 3 cuartos, coma 0, coma z, ¿no? ¿Cómo obtengo el valor de z? Evaluando en la función el valor de menos 3 cuartos, coma 0. Así de simple. Entonces, una vez que yo evalúe en la función menos 3 cuartos, coma 0, ¿cuánto me quedaría evaluando en la función menos 3 cuartos, coma 0? Me quedaría simplemente 9 sobre 16, ¿sí? Es lo que me estaría quedando. Si evaluamos en la función, si evaluamos acá en la función, 3 cuartos, coma 0, esto de aquí sería igual a 3 por 3 cuartos al cuadrado menos 2 por 0 al cuadrado. Eso me quedaría simplemente 3 por 9 sobre 16 menos 0. Entonces aquí me quedaría lo siguiente, me quedaría, sería 27 sobre 16. Entonces 27 sobre 16 sería el valor correspondiente en z. O sea que la coordenada, aquí menos 3 cuartos, coma 0, tendría un valor en z de
27,16 avos, lo cual sería aproximadamente igual a 1,69 unidades. Entonces, este punto tiene coordenadas menos 3 cuartos, 0,1.69. Y es en este punto donde yo trazo esta recta tangente en la dirección del vector unitario U, o sea, es el mismo lugar donde apunta el vector unitario U, y va a tener una pendiente de menos 2,7 unidades. Ese es el análisis gráfico correspondiente para este problema. Continuamos. Entonces, hasta el momento ya reconocemos lo siguiente. Cuando comenzamos a hablar acerca de derivadas direccionales, les estuve indicando que para un solo punto de la función existen infinitas derivadas direccionales, ¿sí? Para una función que es diferenciable continua de dicho punto, ya que se podría calcular una cantidad infinita de vectores unitarios U en el plano XY. Entonces, hay que tener en cuenta que en muchas aplicaciones, en sí lo que deseamos saber es en qué dirección movernos de manera que la función crezca rápidamente. Supongamos que la función me describe, me describe una montaña, ¿sí? Y yo quiero llegar a la cima de la montaña y me encuentro en este punto, ¿sí? Que me indica la función. Entonces yo quisiera saber a partir de este punto en qué dirección moverme para llegar a la cima de la montaña. Si generalizamos esta situación, básicamente yo podría decir que en muchas ocasiones queremos saber en qué dirección movernos de manera que la función crezca más rápidamente. Esta dirección se le llama dirección de mayor ascenso y se puede calcular con el gradiente, tal como indica el siguiente teorema. Siempre y cuando la función sea diferenciable en el punto en cuestión, si el gradiente de la función es cero, tengan en cuenta que la derivada direccional va a ser igual a cero. También que la dirección de máximo incremento, sí, de máximo ascenso, de la función está dada por el gradiente y que el valor máximo de la derivada direccional va a ser equivalente a la norma del gradiente en dicho punto. En cambio, la dirección de mínimo incremento de la función está indicada por el negativo del gradiente y el valor mínimo de la derivada direccional de la función va a ser igual al negativo de dicho gradiente. Entonces, en base a esta información, podríamos tener en cuenta lo siguiente. Si el gradiente de la función es igual a cero, pues como se está indicando, el gradiente de la función es igual a cero en cualquier dirección. ¿Qué tendríamos? Yo podría decir que la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario U, que se calcula como el producto punto del gradiente de la función con el vector unitario U, sería igual a lo siguiente. Estaría quedando un producto punto entre un vector que lo podría escribir como 0i más 0j, porque el hecho que yo diga que el gradiente es igual a 0, básicamente da a entender que las componentes en x y y de esta función vectorial son iguales a 0. Y estaría haciendo el producto punto con estas componentes junto con las componentes del vector unitario u. ¿Cuáles son las componentes generales del vector unitario u? De acuerdo a lo que hemos visto, son iguales a coseno de teta i más el seno de teta j. Entonces, obviamente, llevando a cabo esta operación, ¿cuánto me quedaría? Cero, porque tendría 0 por el coseno de teta más 0 por el seno de teta. Y, por lo tanto, la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario u sería igual a 0 si ocurre que el gradiente de la función es igual a 0. En cambio,
¿Qué ocurre si el gradiente de la función es distinto de cero? Tengan en cuenta que estoy haciendo un análisis de las propiedades del gradiente. Ya hice un análisis de esta primera propiedad, ahora voy a hacer un análisis de las propiedades 2 y 3. Entonces, si ahora llega a ocurrir que el gradiente de la función es distinto de cero, ya no es igual a cero, y definimos a phi como un ángulo. Vamos a definir a phi como un ángulo. Digamos que aquí yo tengo dos vectores, el gradiente y el vector unitario. Este de aquí sería el gradiente de la función y acá abajo tendremos el vector unitario. Entre ellos vamos a tener un ángulo denominado ángulo phi. Si ocurre que phi es el ángulo entre estos dos vectores y usamos el producto escalar, podemos concluir lo siguiente. A ver, utilicemos la definición de la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario u. Esto sería igual al producto punto del gradiente con el vector unitario. La definición del producto punto alternativa me indica que esto se puede escribir como la norma del gradiente multiplicado por la norma del vector unitario u, multiplicado esto por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, en este caso es el coseno del ángulo phi. Como sabemos, la norma del unitario es igual a ¿cuánto? A 1, siempre. Entonces yo podría decir que la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario u sería igual a la norma del gradiente por el coseno del ángulo phi. Entonces, en base a esta expresión, podríamos establecer qué ocurriría con el resultado de la derivada direccional cuando el coseno del ángulo phi es igual a 1. Y aquí, como se darán cuenta, siempre el coseno de phi me va a dar, va a estar oscilando entre 1 y menos 1, ¿no? Entonces, analizando esta expresión, nosotros podríamos indicar lo siguiente. Si el coseno de phi es igual a 1, estaría ocurriendo que la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario u, ¿a cuánto sería igual? A la norma del gradiente. Y este resultado se interpretaría como el máximo valor que puede tomar la derivada direccional. Ya que coseno de phi estaría oscilando entre 1 y menos 1. Así que multiplicarlo por cualquier otro valor que no sea 1 me va a dar una cantidad menor en la derivada direccional. ¿Y cuándo ocurre que el coseno de phi es igual a 1? Esto ocurre siempre y cuando phi sea igual a 0 grados o 0 radianes. Entonces, yo voy a obtener que la derivada direccional alcanza su valor máximo cuando el gradiente y el vector unitario u tienen la misma dirección. Es lo que podemos concluir. También podríamos concluir que, continuando acá a la derecha, si el ángulo phi es igual a 90 grados o pi medios radianes, ¿qué ocurre con la derivada direccional? Simplemente concluimos que la derivada direccional de la función es igual a 0. Cuando tienes direcciones de tal manera que el gradiente y el vector unitario u forman 90 grados, siempre la derivada direccional va a ser igual a 0. Observemos la fórmula a la cual llegamos. La derivada direccional se puede calcular como la norma del gradiente por el coseno de phi. Entonces, cuando el coseno de phi es igual a 0, que es un posible valor que puede obtener esta expresión, tenemos que la derivada direccional es igual a 0. Y esto ocurre cuando phi es igual a 90 grados. Y ahora, ¿qué ocurriría si el gradiente y el vector unitario u tienen direcciones opuestas? O sea, si el ángulo phi es igual a 180 grados o
pi radianes. Estaría ocurriendo entonces que la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario u es igual a ¿qué cosa? Al negativo de la norma del gradiente. Por lo tanto, se dice que cuando phi, o sea, cuando el vector unitario u y el gradiente tienen direcciones opuestas, esa dirección me estaría indicando la dirección de mínimo incremento de la función. Cuando tienen la misma dirección, estaría ocurriendo que este resultado, esta dirección en cuestión, que sería cuando estos dos vectores forman 0 grados, me estaría indicando la dirección de máximo incremento de la derivada direccional. Y cuando forman 90 grados, es simplemente cero, para que tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En ver esta expresión. A ver, aquí me piden lo siguiente, calcular, o sea, me dicen que la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica es la siguiente, 20 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado, donde x y y se miden en centímetros. ¿En qué dirección a partir del punto 2,-3 aumenta más rápido la temperatura? ¿Y cuál es la tasa o ritmo de cambio de crecimiento? Entonces, en base a esta función que me está indicando cómo varía la temperatura de una placa metálica, me piden encontrar en qué dirección a partir de este punto aumenta más rápido la temperatura. Intenten determinar, utilizando lo que indiqué previamente, junto con este teorema, que me explica las propiedades del gradiente.
Ok, Google. Ok, Google. Hey, Google. Hey, Google.
Bueno, vamos con el desarrollo del problema. Teniendo en cuenta lo que les mencioné, en sí, la respuesta que tuvieron que haber obtenido fue de 17,09 grados por centímetro, grados Celsius por centímetro. En sí, a ver, aquí se tiene que tener en cuenta que se pudo determinar que la temperatura de la superficie de una placa metálica se puede calcular con esta función. Esta función a su vez la podemos colocar en un plano XY con curvas de nivel, ¿sí? Estas curvas de nivel estarían representando a esta función. Entonces, de acuerdo al problema, me indican que a partir del punto 2,-3, que es el que se muestra acá en la diapositiva, a partir del punto 2,-3, ¿en qué dirección aumenta más rápido la temperatura? Es la primera pregunta del problema. Entonces, para contestar esto, solo tenemos que tener en cuenta las propiedades del gradiente. Entonces, aquí lo que procedemos a hacer es calcular el gradiente de esta función en primer lugar. Entonces, la función es la siguiente, es igual a 20 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Así que procedemos a calcular la derivada parcial de la función con respecto a x y y. Primero con respecto a x. Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí? Bueno, la respuesta la voy a colocar directamente. Ya sabemos que la derivada con respecto a 20 es 0. Entonces, podría colocar aquí 0 menos 4 por 2 x menos la derivada con respecto a x y al cuadrado también es 0. Entonces, yo podría decir que la derivada parcial de la función de temperatura con respecto a x es simplemente menos 8x. Esta derivada parcial la estoy escribiendo como una función de x y y. Hacemos lo mismo para y. Aquí calculamos la derivada parcial de la función con respecto a la función 20 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado, derivando para y. Y para el primer término la derivada de 20 es 0. Para el segundo término la derivada de 4, menos 4x al cuadrado también es 0. Y para el siguiente término me queda simplemente 2y. O sea que la derivada parcial de la función con respecto a y es menos 2y. Y ese de aquí sería el resultado. Para la fórmula general, que haría referencia al gradiente. El gradiente de esta función de temperatura sería igual a menos 8xy menos 2y. Esta de aquí sería la respuesta. Menos 8xy menos 2y. Entonces, en base a esta expresión, yo quiero calcular la dirección de máximo incremento en el punto 2,-3. De acuerdo a lo que se indicó previamente, yo puedo hacer uso de lo que sería la derivada direccional para determinar esta dirección de máximo incremento. Entonces, aquí lo que podría hacer es lo siguiente. Podría proceder a calcular el gradiente. Procedo a calcular el gradiente en el punto en cuestión, el punto 2,-3, quedándome menos 8 por x, que vale 2, por el vector unitario y, menos 2 por y, que valdría menos 3, por el vector unitario j. Entonces el gradiente de la función en el punto 2,-3 sería igual a simplemente menos 16y más 6j. O sea, si yo me muevo en este punto, en la dirección indicada por este vector,
se estaría moviendo en la dirección de máximo incremento. Al mismo tiempo, de acuerdo a lo que se indicó previamente, podríamos indicar la respuesta a la siguiente pregunta, que sería ¿cuál es la tasa o ritmo de cambio de crecimiento si yo me muevo en la dirección del máximo incremento? Entonces, para contestar esto, lo que debería ocurrir es que el vector unitario en cuestión debe de estar apuntando en la misma dirección que el vector que acabé de encontrar. ¿Sí? Aquí tenemos el vector de color negro, que sería el gradiente, que sería el gradiente para el punto 2, menos 3, y acá de color rojo tenemos al vector unitario U. Si yo quiero responder la pregunta acerca de cuál es la tasa o ritmo de cambio de crecimiento, y yo quiero obviamente el máximo incremento, máximo crecimiento, mi vector unitario U, que no me da el problema, tiene que apuntar en la misma dirección que este vector, este gradiente, que es punto 2, menos 3. Entonces recordemos la definición que indicamos previamente. La dirección del máximo incremento estaría indicada por la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario U. ¿Y esto cómo se calculaba? Ustedes recordarán que esto era igual al producto punto entre el gradiente de la función, en este caso sería, dejen colocar en vez de f, colocar t, porque ahora la función es t, el gradiente de la función, producto punto, el vector unitario. Pero, como se darán cuenta, no conozco el vector unitario. Y es que en sí no hace falta conocerlo, si quedó claro la propiedad que se explicó previamente. ¿Por qué? Porque este producto punto, ¿cómo se puede escribir? Se puede escribir como el producto de la norma del gradiente por la norma del vector unitario U, y esto de aquí multiplicado por el coseno del ángulo que forman ellos. En este caso habíamos indicado que era coseno de phi. La norma del vector unitario U siempre es igual a la unidad. Esto de aquí es igual a 1. Entonces, esto quiere decir que la dirección de máximo incremento va a estar dada simplemente por la norma del gradiente en el punto en cuestión, o sea, en este caso el punto 2, menos 3, multiplicado por el coseno del ángulo. Pero si yo quiero la dirección de máximo incremento, debe de ocurrir de que tanto el vector unitario y el gradiente en este punto tengan la misma dirección, tal como estoy especificando aquí en la figura. Y eso quiere indicar que el ángulo entre ellos es 0. Entonces aquí colocaría coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es simplemente 1. Y simplemente, para encontrar esa dirección de máximo incremento, lo que debo de hallar es la norma del vector que acabé de encontrar para el gradiente. O sea, esto sería igual a la raíz cuadrada de menos 16 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Entonces, aquí me estaría quedando lo siguiente. 16 elevado al cuadrado sería 256 más 36. Sumamos estas cantidades, me estaría quedando raíz cuadrada de 292. Entonces, yo podría escribir lo siguiente. Podría escribir que 292 es igual a, sería 4 por 73. Si multiplicamos 4 por 73 me quedaría 292. 4 por 3, 12. 4 por 7, 28. Más el 1 que llevo, 292. Y de esta manera, decir que la derivada direccional del gradiente en el punto 2, menos 3 me va a dar el valor máximo de simplemente 2 por raíz de 73, lo cual sería igual a 17.09 unidades. ¿Qué unidades? Tengan en cuenta que aquí estamos hablando de que la función me describe la temperatura en grados Celsius. Y el gradiente me está indicando en qué dirección moverme.
Me dicen que simplemente en X y en Y tenemos unidades de centímetros. Por lo tanto, si yo me muevo en esta dirección, yo me empiezo a mover en esta dirección, el incremento, ¿sí? El máximo incremento que tendría, porque en cualquier otra dirección no tendría el máximo incremento, pero en esta dirección yo tendría el máximo incremento porque el vector unitario U y el gradiente coinciden, va a ser de 17,09 grados Celsius por centímetro que yo me mueva. Entonces, cada centímetro que yo me mueva, la temperatura va a aumentar 17,09 grados Celsius. Y esta es la explicación detrás del problema. Entonces, que quede muy claro que siempre y cuando yo esté buscando la dirección de máximo incremento, o sea, el máximo incremento de la función en una dirección en particular, lo único que debo de hacer es calcular el gradiente para ese punto en cuestión y si quiero saber a qué ritmo va a aumentar mi función, lo único que tengo que hacer es proceder a calcular la norma de el gradiente. ¿Sí? Simplemente calcular la norma del gradiente en dicho punto, porque a la larga, todo el análisis que yo hice, comenzando desde esta sección que indica el puntero, me llevó a qué cosa? A calcular nada más la norma del gradiente. Debido a que para que esto ocurra, la norma del unitario siempre es 1 y el coseno de phi también va a ser igual a 1. Y es la única manera que yo obtenga esta cantidad como un valor máximo. Para cualquier otro valor distinto de 0 grados, ustedes pueden calcularlo, me va a dar un valor menor. Es más, a medida que vayan aumentando la cantidad de grados hasta llegar a 90 grados, este resultado va a tender a cero. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es cero. Y a medida que ustedes vayan aumentando la cantidad de grados entre 90 y 180, la cantidad va a comenzar a aumentar negativamente. Es más, si aquí coloco en 180 grados, me daría exactamente la dirección opuesta, y teniendo en cuenta que esta es la dirección del máximo incremento, la dirección opuesta sería la dirección del mínimo incremento. Y esa es la lógica detrás del problema. ¿Hay alguna inquietud? Entonces, hay que tener también en cuenta algo, que aunque el gradiente, en este punto, apunta en la dirección del máximo incremento de la temperatura, no necesariamente apunta hacia el punto más caliente de la placa. En sí, el punto más caliente de la placa sería el centro. Y si se dan cuenta, este vector no apunta hacia el centro. ¿Eso qué quiere decir? Que el gradiente proporciona una solución local, o sea, para ese punto en cuestión que estoy analizando, para encontrar un incremento relativo de la temperatura para dicho punto. Una vez que abandonamos esta posición, la dirección de máximo incremento puede cambiar. O sea que para este punto en particular, ¿sí? Para este punto en particular, cualquier otra dirección no va a ser la de máximo incremento. La única dirección de máximo incremento es la que me indica justamente este vector. Una vez que yo me empiezo a desplazar a lo largo de este vector, aumentando mi temperatura 17,09 grados por centímetro que me desplace, tranquilamente a lo largo de esta dirección va a haber otro punto en el cual yo puedo calcular el gradiente. Digamos que ese punto se encuentra por acá, yo puedo calcular el gradiente en este punto. Y aquí va a ocurrir que la dirección de máximo incremento va a cambiar. Entonces, el gradiente proporciona solamente una solución local, no es global, solamente local. Entonces, si yo lo que quiero es llegar a la parte más caliente, lo que tengo que hacer es desplazarme una cierta distancia a lo largo de esta dirección y volver a hacer todo el procedimiento hasta llegar al centro. Lo más probable es que si me detengo en este punto de color verde, la dirección de máximo incremento apunte hacia esta ubicación, que sería la parte más caliente de la placa, siendo este el centro de nuestro mapa de contorno. ¿Hay alguna inquietud?
Ahora continuamos con lo siguiente. En sí, podríamos especificar otra propiedad del gradiente. Y es que ocurre que el gradiente se va a caracterizar porque es normal a las curvas de nivel. En sí, si la función que estamos analizando es diferenciable en un punto cualquiera de la gráfica, un punto de su dominio, x0, y0, y el gradiente es distinto de cero, entonces el gradiente de la función evaluada en dicho punto siempre va a ser ortogonal a la curva de nivel que pasa por dicho punto. ¿Y qué quiere decir ortogonal? Que simplemente el producto punto entre el gradiente y el unitario va a ser igual a cero. O sea, van a tener direcciones de tal manera que forman 90 grados. Y por lo tanto su derivada direccional va a ser igual a cero también. Entonces, con esta información, hagamos lo siguiente. Aquí nos piden dibujar la curva de nivel que corresponde a c igual a cero para la función indicada por esta función, y menos 1 de x, y hallar un vector normal a varios puntos de la curva. Intenten desarrollarlo.
Bueno, entonces para hacer este ejercicio me piden dibujar la curva de nivel que corresponde a c igual a cero. Algo así ya hicimos previamente, lo hicimos cuando estábamos empezando a estudiar funciones de varias variables. ¿Sí? Y también funciones vectoriales, específicamente funciones vectoriales. No, perdón, funciones varias variables. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen dibujar la curva correspondiente a c igual a cero, básicamente lo que me están indicando es que iguale esta ecuación a cero y grafique la curva que yo obtengo, o sea, la función que me queda en un plano XY. Entonces, si yo igualo la función a cero, la función como me quedaría, simplemente despejando y, que es lo convencional, me quedaría y es igual a seno de x, y se graficaría una función sinusoidal, o sea, la función seno de x. Voy a intentar hacer una gráfica de esto aquí en la pizarra, en la diapositiva, y aquí tendría la función seno de x, y acá tendría a x. Esta es la función como se vería, de la siguiente manera. Vamos intentando hacer un bosquejo de la función. Algo así. Aquí sería la función seno. Entonces, una vez que ya dibujamos la curva de nivel correspondiente a c igual a cero, me piden hallar un vector normal a varios puntos de la curva. Entonces, para hallar un vector normal, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el gradiente. El gradiente de esta función, ¿a cuánto sería igual? Se pone muy bien, es derivada parcial de la función con respecto a x, más derivada parcial de la función respecto a y. Entonces, procedo a calcular derivadas parciales. Derivo con respecto a x, ¿y cuánto me quedaría? La derivada de seno es coseno, así que me quedaría como resultado menos coseno de x. Y ahora derivo con respecto a y. Y el resultado sería 1. Entonces, regresando a la fórmula de gradiente, esto me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría simplemente menos coseno de x por el vector unitario u más 1 por j, o sea, más j. Entonces aquí sería el resultado del gradiente. Ahora, de acuerdo a lo que indiqué previamente, donde les decía que el gradiente es siempre, o sea, me da vectores que son normales a las curvas de nivel, podríamos calcular algunos vectores, ¿sí?, en base a esta fórmula de gradiente. Voy a borrar lo que escribí arriba. Y me quedaría lo siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí puedo armar una tabla con distintos valores para x y encontrar el gradiente de la función, ¿sí?, para dichos puntos. Aquí tenemos la libertad de elegir cualquier valor, porque los dominios son todos los reales, de la función seno de x. Por ejemplo, podríamos comenzar con el punto 0,0. Evaluamos en la función, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría menos coseno de 0 y más j. Aquí no tenemos componentes para evaluar en y. Tengan en cuenta eso. Entonces, aquí me quedaría lo siguiente, el resultado sería, el coseno de 0 es 1, me quedaría menos i más j. Luego podría evaluar, por ejemplo, en el punto, digamos, pi medios, coma 1. ¿Sí? Estaría haciendo referencia a este punto de acá. Pi medios, sabemos que cuando x es igual a pi medios, la función seno es igual a 1. Entonces evalúo en pi medios, coma 1, me quedaría menos el coseno de pi medios por el vector unitario i más j, el coseno de pi medios es 0 y me quedaría como resultado j.
podría ahora evaluar, por ejemplo, en pi, 0. ¿Sí? Cuando x es igual a pi, la función tiene el 0. Entonces aquí me quedaría el punto pi, 0. Tiene que dar como resultado menos el coseno de pi por el vector unitario i más j. El coseno de pi es menos 1, y menos 1 por menos me queda 1. Entonces el resultado sería i más j. Ahora, si graficamos cada uno de estos vectores en, en la gráfica, por ejemplo, si grafico el vector menos ij, obtendría el siguiente vector. Si grafico el vector j, tendría en cambio este vector que tenemos acá. Obviamente grafico cada uno de estos vectores en los puntos de cuestión, 0,0, pi medio 1 y pi, 0. Y si grafico este vector ahora, o sea, grafico el vector i más j en el punto pi, 0, me quedaría lo siguiente. Aquí estos vectores guardan cierta peculiaridad, y es que cada uno de ellos resulta que es ortogonal a esta curva de nivel para la función cuando z es igual a 0. Y esto ocurre siempre con el gradiente. El gradiente se caracteriza porque siempre es perpendicular a las curvas de nivel que definen a una función de dos variables independientes. Esto lo podemos resumir en la siguiente gráfica. Aquí observamos a la función. Todo esto que vemos en color celeste es la función. Y aquí en color negro vemos una curva. Esta es la curva cuando z es igual a 0, o c es igual a 0. O sea, que representaría la curva de nivel cuando z es igual a 0. Esta curva, si la grafico en el plano de XY, se vería de la siguiente manera. Y aquí vemos algunos vectores. Y ocurre que estos vectores son encontrados con el gradiente, evaluados en estos distintos puntos que se indican a lo largo de la curva, y ocurre que cada uno de estos vectores son perpendiculares a la curva de nivel. Y lo mismo ocurrirá con cualquier otra curva. Si C es igual a 1, C es igual a 2, etc., siempre la fórmula que yo tengo con el gradiente va a ser de tal manera que cuando evalúe distintos puntos a lo largo de la curva de nivel, estos vectores que yo obtenga van a ser ortogonales a dichos puntos. Aquí también podemos observar que cada uno de estos vectores apunta en direcciones distintas. Y para cada uno de estos puntos, las direcciones de máximo incremento podemos apreciar que son muy distintas. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Las direcciones de máximo incremento para todos estos puntos son distintas. Entonces, ahora continuamos con lo siguiente para terminar la clase. Vamos a hablar acerca de funciones de tres variables. Y es que las definiciones que hemos visto acerca de derivada direccional y gradiente se pueden extender de manera natural a funciones de tres o más variables. Como suele ocurrir, algo de la interpretación geométrica se pierde al generalizar funciones de dos variables a funciones de tres variables. Con esto nos referimos a la interpretación gráfica. Por ejemplo, no podemos interpretar la derivada direccional de una función de tres variables como una pendiente. Me refiero a una función de tres variables independientes, ¿no? Y en sí, las definiciones y propiedades de la derivada direccional y de gradiente de una función de tres variables se pueden resumir en la siguiente tabla. Y es que ocurre que nosotros a lo mucho podemos ver hasta tres dimensiones. Cuando hablamos de tres dimensiones, una de las variables es dependiente y dos son independientes. Cuando añadimos una variable más, pasamos a la cuarta dimensión. Una variable es dependiente y tres son independientes. Y por lo tanto, no podemos visualizar esta situación, así que no se podría interpretar al cálculo de la derivada direccional para una función de cuatro variables como la pendiente de una recta. No lo podemos observar. Entonces, si tenemos una función de tres variables independientes, ocurre que sí podemos calcular de forma analítica la derivada direccional de la función, dado un vector unitario que está definido en el espacio, que se escribe como AI más BJ más CK. La derivada direccional se puede calcular de la siguiente manera. Y si recuerden que la definición general es equivalente al producto punto, en este caso tendríamos un gradiente con tres variables independientes, junto con el vector unitario que tiene tres componentes. Este producto punto sería igual a lo siguiente, porque tal como vimos en la clase anterior, el gradiente
para una función de tres variables independientes no es nada más que la derivada parcial de la función con respecto a x, más la derivada parcial de la función con respecto a y, más la derivada parcial de la función con respecto a z. Añadimos nada más otra derivada parcial, tal como se observa acá. Adicional, ocurre que también se comparten algunas propiedades del gradiente, como por ejemplo que se puede calcular, como acabé de indicar, como si fuera un producto punto entre el unitario y el gradiente. También se dice que el gradiente es igual a cero, o sea, si el gradiente llega a ser igual a cero, la derivada direccional va a ser igual a cero. Asimismo, la dirección de máximo incremento va a estar dada de la siguiente manera, ¿sí? La dirección de máximo incremento está dada por simplemente el cálculo del gradiente, y el valor máximo de la derivada direccional es equivalente a la norma de dicho gradiente. En cambio, la dirección de mínimo incremento está indicada por el negativo del gradiente para ese punto, y el valor mínimo de la derivada direccional es el negativo de la norma de gradiente. O sea, básicamente lo mismo que establecimos previamente, pero añadiendo una componente en Z. Entonces, con esta información, intentemos hacer el siguiente problema. Aquí me piden hallar el gradiente para una función de tres variables independientes y encontrar la dirección de máximo incremento de la función en el punto 2, menos 1,1. Entonces, si queremos hallar el gradiente de esta función, recuerden que se define de la siguiente manera. En sí lo que tendría que calcular es la derivada parcial de la función con respecto a x. Y esta derivada parcial sería igual a ¿cuánto? A 2x. Calculo también la derivada parcial de la función con respecto a y, de la misma función, y esta de aquí sería igual a 2y. Termino calculando la derivada parcial de la función con respecto a z, Sería 4. y me quedaría como resultado menos 4. Y esto reemplazo en la fórmula del gradiente. El gradiente de la función sería igual a 2xy más 2yj menos 4k. Esto de aquí sería el gradiente de la función. Entonces, una vez determinado el gradiente de la función, me piden hallar la dirección de máximo incremento de la función en el punto 2, menos 1,1. Entonces, ¿qué tengo que hacer a partir de aquí? Simplemente, como yo quiero la dirección de máximo incremento, evalúo al gradiente en dicho punto. Procedo a evaluar el gradiente en dicho punto, en el punto 2, menos 1,1, y me quedaría 2 por 2 por el vector unitario y, más 2 por menos 1 por el vector unitario j, y menos 4k. Entonces, la dirección, recuerden, por dirección nos referimos a un vector, hacia dónde apunta el vector. Sería 4i menos 2j menos 4k. Entonces, si adicional yo quiero encontrar el valor máximo de la derivada direccional, simplemente lo que procedo a hacer es asumir que el vector unitario apunta en la dirección de este mismo gradiente y calculo la norma del gradiente en dicho punto. ¿Sí? Tengan en cuenta que lo que acabé de calcular es la dirección de máximo incremento. La dirección de máximo incremento la obtenemos evaluando el punto en la fórmula del gradiente. Listo. Ahora, si lo que yo quiero obtener es el valor máximo de la derivada direccional, calculo la norma de dicho gradiente. Esto sería igual a 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 16 más 4 más 16. Entonces me quedaría simplemente raíz cuadrada de 26. Esto de aquí sería igual a 6 unidades. Este de aquí sería el valor máximo de la derivada direccional. O sea que si yo me muevo en esta dirección, yo estaría ganando 6 unidades de incremento por paso que me mueva, ¿sí? Por longitud que me mueva. ¿Sí? Eso es lo que estaría indicando.
O sea, digamos que si intentamos visualizar esto de manera bidimensional, digamos que el vector en cuestión es el siguiente. Este es el vector calculado con el gradiente, 2, menos 1,1. Si yo me muevo en esta dirección, básicamente yo garantizo que voy a ganar 6 centímetros, perdón, disculpen, no hay unidades, ¿no? Voy a ganar 6 unidades de altura, ¿sí? 6 unidades de altura por longitud que me desplace en esta dirección, ¿sí? Eso es lo que estaría ocurriendo. Y esto es lo máximo que yo puedo ganar en altura en esta dirección. La interpretación geométrica para esta situación es muy distinta, porque hablamos de una función de 3 variables independientes. Recuerden que una función de 3 variables independientes no se puede graficar. Así que lo que estamos viendo aquí, ¿qué es? Es simplemente una superficie de nivel. Recuerden que así como hay curvas de nivel, hay superficies de nivel. Superficies de nivel las podemos calcular cuando igualamos a un valor específico esta función. ¿Sí? En este caso, lo que se ha hecho es proceder a evaluar a esta función en el punto en cuestión. O sea, si yo vengo y evalúo el punto 2 menos 1,1, me quedaría 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado menos 4 por 1. Y el valor de la función sería simplemente, estaría quedando 4 más 1 menos 4, y esto de aquí sería igual a 1. O sea, yo pasaría a obtener la ecuación siguiente para construir mi superficie de nivel: x al cuadrado más y al cuadrado menos 4z igual a 1. Y aquí, en base a esta ecuación, yo puedo construir esta superficie de nivel que está en esta diapositiva. Aquí tendremos a la superficie de nivel indicada con la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 4z igual a 1, donde en el punto que pertenece a la superficie de nivel, que es 2 menos 2, menos 1,1, voy a tener un gradiente que apunta en esta dirección, en la dirección 4i menos j menos 4k. Y si yo me muevo en esta dirección, voy a ganar 6 unidades, podría decir, de altura. Entonces, voy a ganar 6 unidades por longitud que yo me mueva. Para más de 3 variables independientes, interpretaciones gráficas no se pueden realizar. A lo mucho podemos hacer una interpretación gráfica de estas 3 variables independientes, pero usando las superficies de nivel. O sea, que quede claro, esta gráfica que vemos acá no representa a esta ecuación, porque esta ecuación consiste de 4 variables independientes, perdón, de 4 variables. Donde usualmente a la cuarta variable se la llama W, y es la variable dependiente. Entonces, con esto acabaríamos la clase del día de hoy, y la siguiente clase comenzamos con planos tangentes y recta normal a una superficie, para luego comenzar con la siguiente unidad. Si no tienen inquietudes, se pueden retirar y estén atentos a las tareas que les voy a enviar.